Algunos yates flotan en mares de champán y fiestas. Otros, sobre abismos de intriga, decisiones que cambiaron el mundo y fortunas nacidas de secretos. ¿Qué historias silenciadas ocultan realmente sus cubiertas? Como una simple fragata de guerra, oxidada y olvidada, renació como el escenario de las fiestas más legendarias y polémicas del siglo XX. El verdadero legado de un coloso Art Deco, no solo un barco, sino el pulso flotante de una nación que buscaba su identidad en medio de la agitación política. ¿Por qué detrás de cada cubierta pulida y cada camarote de lujo se esconde una decisión arriesgada, un escándalo enterrado o un secreto que pocos se atreven a desenterrar? Esto es solo el comienzo. Un viaje a través del lujo, el poder y las verdades ocultas que definieron una era. Empezamos. Bienvenidos a un viaje por las aguas más exclusivas de la historia, donde el acero y la madera se transformaron en leyendas flotantes. Olvídense de las meras dimensiones o el coste actual. Hoy, en los yates más icónicos del siglo XX y sus secretos, desvelaremos las historias de embarcaciones que redefinieron el lujo, la política y la cultura, y que se ganaron un lugar imborrable en el imaginario colectivo. Hemos rastreado los océanos del siglo pasado para identificar aquellos megayates cuyo impacto trascendió la opulencia. Nuestro criterio es claro, estas no son solo naves, son escenarios históricos, innovaciones tecnológicas y símbolos de poder, elegancia y, a menudo, de escándalos silenciados. Son embarcaciones que, por su diseño, sus propietarios o los eventos que albergaron, dejaron una huella indeleble, susurrando aún hoy fascinantes secretos que pocos conocen. Desde la extravagancia desenfrenada del Christina O, el yate de Aristotle Onassis, que comenzó su vida como una humilde fragata de la Segunda Guerra Mundial antes de convertirse en el epicentro de las fiestas más fastuosas del siglo XX, hasta la majestuosidad sobria pero igualmente impactante del Savarona, el monumental yate de vapor de Art Deco que sirvió a Mustafa Kemal Atatürk como símbolo de una nación emergente. Recorreremos la elegancia temporal del Talladega, un clásico que ha navegado casi un siglo y ha sido mimado por la fortuna de los Gaby, manteniendo su alma de los años 20 mientras esconde tecnología de vanguardia. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Y, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar el Nabila, el colosal superyate de Adnan Khashoggi que personificó el exceso de los años 80, apareció en una película de James Bond y fue testigo de transacciones multimillonarias y dramas personales en la cúspide del poder. Estas naves no son solo barcos, son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de las vidas más fascinantes y secretas del siglo XX. Pero, ¿qué es lo que realmente convierte a uno de ellos en el más icónico, el más intrigante de todos? Prepárense para una revelación que va más allá de la simple suntuosidad. El yate que ocupa nuestro puesto número 1, el legendario Christina O, es un universo de anécdotas, decisiones audaces y detalles que hoy nos parecerían imposibles y cuyo secreto más provocador desafía la imaginación, redefiniendo lo que creía saber sobre la verdadera extravagancia sin límites. Quédense con nosotros para descubrir estos relatos ocultos que flotan en las profundidades de la historia. Y aquí estamos, listos para desvelar el elenco de titanes flotantes, las leyendas de acero y madera que marcaron una época. Prepárense, porque navegaremos a través de la historia, desde el puesto número 8 hasta la joya de la corona, el mítico Christina O. Iniciamos nuestra travesía con una obra de arte flotante, el Aida G. Este elegante motor yate clásico, nacido en los astilleros alemanes Krupp Germania Werft, fue originalmente encargado por el corredor de bolsa estadounidense E.F. Hutton. Pero su leyenda realmente despegó bajo la propiedad de Lowell Guinness, heredero de la famosa cerveza. ¿Por qué el Aida G se gana un puesto en esta lista? Por su diseño temporal, sus líneas impecables que desafían el paso del tiempo y su historia salpicada de propietarios notables. Es un referente de belleza clásica y de una longevidad envidiable en el mundo de los superyates. Un dato que atestigua su resiliencia, con 71.1 metros de eslora, ha sido objeto de múltiples y costosas restauraciones, la más reciente en 2018, todas destinadas a preservar su estética original. Y su secreto más intrigante, casi de película, es el rumor de que Lowell Guinness, con astucia y conexiones políticas, lo sacó de Alemania a toda prisa justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, evitando que fuera incautado por el régimen nazi. Una historia de supervivencia que se hace eco, a su manera, de la tenacidad que más tarde veríamos en el Talladega, que también supo reinventarse manteniendo su esencia. Pero el Aida G no fue el único en vivir una doble vida en tiempos de conflicto. Avanzamos hasta el Delfine, un yate de vapor histórico, una joya para los amantes de la ingeniería clásica. Construido para Horace Dodge, cofundador de la Dodge Motor Car Company, este coloso de las olas es una rareza absoluta, el único gran yate de vapor de su época que ha sobrevivido y está plenamente operativo. Su importancia radica en ser un monumento viviente a una era de opulencia marítima y una proeza tecnológica, conservando sus máquinas de vapor originales y su estilo de época.
Con 78.5 metros de eslora, el Delfine ya demostró su robustez al hundirse parcialmente en un incendio en 1926 y ser reconstruido, un testimonio de su valía. Pero su secreto más asombroso llegó con la Segunda Guerra Mundial. Fue requisado por la Marina de los Estados Unidos y rebautizado USS Dundas, sirviendo como buque insignia del almirante King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos. Una doble vida insospechada para un yate de lujo, una metamorfosis radical que rivaliza con el renacer del Savarona, aunque este último se salvó de un abandono, no de las llamas. Dado poder del vapor, nos lanzamos a la majestuosidad de la vela. En el puesto el número 6, encontramos al Atlantic, una goleta de 3 mástiles que redefinió los límites de la velocidad en el océano. Este coloso de la vela se hizo legendario por establecer un récord transatlántico en 1905 que tardaría casi un siglo en ser superado por un monocasco. Su lugar en esta lista es incuestionable, simboliza la cúspide de la construcción de yates de vela de principios del siglo XX, combinando velocidad, lujo y una ingeniería que, para su época, era de vanguardia. Con 56.4 metros de eslora, el Atlantic completó el cruce récord en 12 días, 4 horas, 1 minuto y 19 segundos. Y su secreto radica en la audacia de su capitán, Charlie Barr, quien tomó la arriesgada decisión de navegar por el norte de las Azores, desafiando las convenciones de la época para asegurar la victoria. Una proeza de navegación que nos recuerda la ambición del Shamrock en su incansable búsqueda de la Copa América, aunque con objetivos y métodos diferentes. Cruzamos la línea de meta hacia el Shamrock D, el primer yate de clase J puro construido en Gran Bretaña. Diseñado por Charles Ones Nicholson para el incombustible Sir Thomas Lipton, fue su quinta y última apuesta para la codiciada Copa América. Este velero es un icono indiscutible de la vela de alto rendimiento y la elegancia clásica, es el único yate de clase J original de madera que ha sobrevivido en su forma casi impoluta. Con 36.58 metros de eslora, construido por Camper & Nicholson, encarna la perfección náutica. Aunque Lipton nunca logró ganar la Copa América, su persistencia y deportividad le valieron el cariño del público. El secreto del Shamrock D es su increíble capacidad de adaptación, fue vendido varias veces, e incluso transformado en un yate de crucero para ocultar su glorioso pasado de competición. Antes de ser restaurado a su esplendor original en los años 80. Una historia de transformaciones que, si bien es muy diferente, comparte la capacidad de renacer con el Savarona, aunque este último desde el abandono total. Dado clasicismo de la vela, damos un salto a la explosión de opulencia de los años 80. Y aquí, irrumpiendo en nuestra lista, tenemos al Navila, más tarde conocido como Kingdom 5KR. Este superyate, construido por el astillero italiano Benetti para el extravagante empresario saudí Adnan Khashoggi, es un auténtico monumento al exceso. ¿Por qué ocupa este puesto? Porque fue, en su momento, el yate privado más grande del mundo y un emblema descarado de la opulencia y el poder de los años 80. Con 86 metros de eslora, el Navila es recordado por su aparición en la película de 007 Nunca digas nunca jamás, 1983, como el yate del villano. Su secreto es un reflejo de los gustos de Khashoggi, solicitó una sala de operaciones médica completamente equipada y una suite de seguridad con su propia vía de escape. Su venta posterior a Donald Trump fue un evento mediático que marcó el auge y la caída de las grandes fortunas de esa década. Si el Crescenabo redefinió el lujo en los 50, el Navila hizo lo propio, con un toque más descarado y público, para los nuevos ricos de los 80. De la ostentación efímera de los 80, volvemos a la elegancia temporal. Llegamos al Talladega G, un clásico motor yate de lujo que personifica la sofisticación y la perdurabilidad. Originalmente bautizado como Rebonock y construido para Russell Alger Jr., este yate encontró su verdadero hogar y su leyenda bajo la cuidadosa propiedad de la familia Gary. La familia Gary lo mantuvo y restauró meticulosamente. Su lugar en nuestra lista está asegurado por representar la elegancia temporal y la capacidad de los yates clásicos para permanecer operativos y relevantes durante décadas, manteniendo su carácter original a pesar de las modernizaciones. Con 80 metros de eslora, construido por F. Chichau, el Talita G es un testamento al diseño robusto. Su secreto más fascinante reside en cómo, a pesar de sus extensas modernizaciones y refits a lo largo de los años, especialmente uno importante en los años 90. El interior se diseñó cuidadosamente para evocar el glamour de los años 20, escondiendo tecnología punta detrás de paneles y mobiliario clásico. Una fusión magistral de épocas que nos recuerda cómo el Savarona también fue traído de vuelta a la vida, pero el Talladega G lo hizo manteniendo una continuidad de estilo. Dado lujo discreto, pero persistente, de los Gary, ascendemos a la majestuosidad de un símbolo nacional. Y aquí, anclado en nuestro puesto número 2, se alza el imponente Savarona. Este impresionante yate de vapor, originalmente construido para la heredera estadounidense Emily Roebling Cadwallader, pasaría a la historia como el yate presidencial de Mustafa Kemal Atatürk, el visionario fundador de la Turquía moderna.
Su grandioso diseño Art Deco y su conexión directa con una figura histórica de tal calibre lo convirtieron en un símbolo nacional que ha sobrevivido a un siglo de historia. Con una longitud de 136 metros, fue el quinto yate más grande del mundo en su lanzamiento, un auténtico palacio flotante. Pero su historia es una montaña rusa de gloria y olvido. Su secreto más conmovedor es que, tras la muerte de Atatürk, el yate cayó en un profundo desuso, sirviendo incluso como buque escuela en condiciones precarias y a punto de ser desguazado. Antes de ser rescatado y restaurado a su antigua gloria con una inversión multimillonaria a finales del siglo XX. Un renacer asombroso, una historia de resiliencia que comparte con el Cristina o el haber superado tiempos difíciles, pero el Savarona desde el borde del abismo y con una profunda carga histórica. Y ahora, la revelación que hemos estado esperando, el rey indiscutible de nuestra lista. Damas y caballeros, el yate más icónico del siglo XX, el que redefine la extravagancia sin límites, es el legendario Cristina O. Este no era solo un yate, era un manifiesto de poder, gusto y descaro, la creación del magnate naviero griego Aristotle Onassis. Originalmente una fragata de la Segunda Guerra Mundial, la HMCS Stormont, Onassis invirtió una fortuna para transformarla en un opulento símbolo de estatus, lujo y desenfreno. ¿Por qué está en la cima? Porque fue el escenario de las fiestas más extravagantes y legendarias del siglo XX, reuniendo a la élite mundial. Desde Winston Churchill y Marilyn Monroe hasta Frank Sinatra y la mismísima Jackie Kennedy, quien más tarde se convertiría en su esposa. Su diseño interior fue innovador y provocador, con detalles que hoy nos parecerían imposibles. Un dato concreto que lo distingue, con 99.13 metros de eslora, su piscina principal se convertía, por arte de magia hidráulica, en una pista de baile. Pero su secreto más provocador, el detalle que lo inscribe en la leyenda de la extravagancia sin límites y que desafía la imaginación, es que la icónica silla del bar de Horace Bar, el corazón social del yate, estaba tapizada con piel de escroto de ballena. Un detalle que pocos notaban a primera vista, pero que cimentó la reputación del Cristina O como el epítome de la opulencia sin pudor, superando en audacia cualquier fantasía del Navila y en puro descaro la elegancia contenida del Chala de G. No era solo un yate, era una declaración, una experiencia, un universo flotante de anécdotas que redefinió lo que creíamos saber sobre la verdadera extravagancia. Y así concluimos nuestro viaje. Cada uno de estos yates, desde el resistente Aida G hasta el descarado Cristina O, son más que cascos y mástiles. Son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de las vidas más fascinantes y secretas del siglo XX, y sus historias, como sus siluetas, seguirán flotando en la memoria. Tras navegar por la historia y los secretos de yates legendarios como el Aida G o el Delfine, llegamos a los últimos compases de nuestra travesía. Prepárense para la cumbre de la opulencia y el misterio. En nuestro puesto número 4, emerge el, más tarde conocido como. Este superyate, nacido de los astilleros italianos Benetti en 1980, fue la descarada creación del visionario empresario saudí Adnan Khashoggi. Con sus, no solo fue el yate privado más grande del mundo en su momento, sino un verdadero emblema del exceso y la cultura de los 80. Su fama se disparó cuando la gran pantalla lo inmortalizó, apareció como el barco del villano en la película de James Bond Nunca digas nunca jamás de 1983, un escenario perfecto para conspiraciones y el lujo más descarado. Pero él guardaba más secretos bajo cubierta. Se rumorea que Khashoggi no escatimó en precauciones, exigiendo una sala de operaciones médica completa y una suite de seguridad con su propia vía de escape. Después, su adquisición por Donald Trump, y más tarde por el príncipe Al-Waled bin Talal, se convirtió en un notorio reflejo de las fortunas que ascendían y caían en esa década de ostentación sin límites. Dejamos atrás la vibrante modernidad del Navila para remontarnos a una elegancia más sutil, pero igualmente poderosa y duradera. En nuestro puesto número 3, anclamos junto al Chala de G. Este motor yate clásico, originalmente bautizado Rebonock y construido por F. Chichau en 1929 con 852 toneladas de acero, representa la cumbre de la temporalidad. Perteneciente a la icónica familia Gary, ha demostrado cómo la meticulosa restauración puede mantener un espíritu original a flote durante décadas. El Chala de G es un clásico que ha navegado un siglo sin perder un ápice de su carácter. Y aquí reside su secreto mejor guardado, a pesar de extensas modernizaciones, especialmente un refit capital en los años 90, su interior fue concebido para evocar el glamour de los locos años 20, escondiendo tras sus paneles de madera y mobiliario clásico la tecnología más avanzada. Una coreografía perfecta entre lo viejo y lo nuevo, donde la discreción es la máxima expresión de lujo. Ahora, nos acercamos a la realeza flotante, un gigante de vapor que ha sido testigo de la historia en mayúsculas y ha desafiado el paso de los siglos. En nuestro segundo puesto, majestuoso e imponente, el Savarona. Adquirido por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, se convirtió en su yate presidencial.
Construido en 1931 para la heredera estadounidense Amelie Roebling Cadwallader, este yate de 124 metros de eslora fue, en su lanzamiento, el quinto más grande del mundo. Con su diseño Art Deco, el Savarona no era solo un barco, era un símbolo nacional y un palacio flotante para una nueva nación. Su historia, sin embargo, fue tan dramática como su estética. Tras la muerte de Ataturk, el Savarona cayó en el olvido, sufriendo el abandono e incluso sirviendo, en condiciones precarias, como buque escuela. Un destino impensable. Pero el siglo XX le deparó una restauración multimillonaria, devolviéndolo a su antigua gloria, un testamento de resistencia e importancia histórica. Y llegamos al cenit, al indiscutible monarca de esta lista, un nombre que resuena con un eco de leyenda, un estruendo de champaña y el brillo de 1000 estrellas. En nuestro puesto número 1, el inigualable Christina O. Con sus imponentes 99 metros de eslora, el Christina O fue el escenario donde el millonario griego Aristotle Onassis tejió las noches más extravagantes del siglo XX. Más que un yate, fue una declaración, una herejía de lujo, una fragata de la Segunda Guerra Mundial, la HMCS Stormont, transformada en el megayate más opulento y escandaloso que el mundo hubiera conocido. Allí, la élite mundial, desde Winston Churchill hasta Marilyn Monroe, pasando por María Callas y la mismísima Jackie Kennedy, con quien Onassis se casaría a bordo, se reunía en fiestas que definieron una era. Su diseño interior no era solo innovador, era provocador, una ofensa deliciosa a la discreción. La piscina principal, por ejemplo, tenía un ingenioso sistema hidráulico que la convertía en una pista de baile bajo las estrellas, invitando al desenfreno. Pero el secreto más impactante, la gota que derramó el vaso de su reputación de extravagancia sin límites, se encontraba en el icónico Boris Bar. Allí, las sillas estaban tapizadas con la piel de escroto de ballena. Un detalle macabro y ostentoso que, aunque pocas personas notaban a primera vista, cimentó la leyenda de un hombre y un barco que no conocían barreras. Fue el epítome de la opulencia sin pudor, superando en audacia cualquier fantasía del Navila y en puro descaro la elegancia contenida del Tala de G. No era solo un yate, era una declaración, una experiencia, un universo flotante de anécdotas que redefinió lo que creíamos saber sobre la verdadera extravagancia. Cada uno de estos yates, desde la resiliencia del Delfine hasta la atemporalidad del Talita G, la majestuosidad del Savarona, el descaro del Navila y la leyenda inquebrantable del Christina O, son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de audacia, ingenio, poder y la incesante búsqueda de lujo. Y así concluimos nuestro viaje. Sus historias, entrelazadas con figuras icónicas, nos recuerdan que la verdadera extravagancia no solo reside en el oro o sus dimensiones, sino en los secretos que guardan, en las vidas que tocaron y en el legado imborrable que dejaron flotando en la memoria del siglo XX. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.